Hola, Dios le bendiga. Como les había anunciado, vamos a comenzar a compartir el asunto del reino, un asunto que considero muy importante. Y los que han estado siguiendo el canal saben que después que terminamos con la serie de Ruth nos lleva hacia el reino porque la serie de Ruth termina con una palabra que es David y David nos habla de reino y de casa. Con David en las escrituras entramos en reino y en casa. David fue el hombre que Dios usó para introducirnos en el reino y en la casa. Evidentemente, todo el antiguo pacto es una figura de la realidad que sería revelada en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero David es una figura de ese rey que en verdad vendría, y el reino y la casa también son figuras del verdadero reino y la verdadera casa que sería edificada por el Señor Jesucristo. Pero es muy importante comenzar a comprender el reino y la casa desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, como la mayoría los conoce. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Joel y le estamos dando la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Bueno, pues quisiera comenzar dejando algo muy claro y es algo que yo lo creo con todo mi corazón, y es que el asunto del reino de los cielos es un asunto del que se ha usado mucho. Cuando se habla de reino de los cielos, en la mayoría de los contextos, no digo en todos, pero creo que en muchos sí, por lo menos he estado en muchos lugares y he conocido hermanos y líderes, pastores, donde cuando se habla del reino de los cielos, miran el reino de los cielos desde solo dos elementos, que son poder y autoridad. Y sobreenfatizan mucho estos elementos, poder y autoridad, como si fueran los únicos elementos que están ligados a esta realidad de la expresión del reino de los cielos, del reino de Dios en esta tierra. Poder y autoridad son elementos a considerar y que evidentemente están ligados al reino, pero poder y autoridad son el resultado de algo mayor a poder y autoridad. Poder y autoridad son el resultado de algo que está mucho antes, y es lo que quisiera compartirte porque creo que son elementos válidos. La autoridad que procede de la expresión o de la manifestación del reino de Dios en esta tierra, pero no son la causa, sino que son el resultado. Y por eso quiero invitarte a, a ir a Mateo capítulo 6, y de esta manera vamos a ir entrando en comprender un poco qué cosa es el reino de los cielos desde la escritura y evidentemente desde mi comprensión, desde lo poco que he podido comprender, que te comparto a través de este canal. Si uno fuese a de alguna manera definir el reino de Dios, a buscar una definición por lo menos básica o general de lo que es el reino de Dios, creo que debemos empezar por este versículo, Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice así: cuando Jesús comienza a orar y cuando Jesús está, digamos, enseñando a orar a los discípulos, dice esta frase: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eh, estas palabras, estas palabras resumen el propósito de Dios a cabalidad. Estas palabras no solo resumen el propósito de Dios, sino que expresan el deseo de Dios. Y el deseo de Dios no es un deseo anímico, no es un deseo temporal, no es un deseo cambiante, no es un deseo mutable como los deseos nuestros. Nosotros tenemos deseos, pero cuando pasa el tiempo esos deseos también cambian. Y hoy deseamos una cosa, mañana deseamos otra. Pero respecto a Dios, al Dios eterno, Dios tiene un deseo eterno, Dios tiene un propósito eterno, tiene un plan eterno. Y sus palabras hablan de esa eternidad. Y en este momento, como en todos los momentos que habló reflejando lo eterno y tratando de compartirlo, de traerlo a nuestra realidad, Él dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por lo que podemos entender que según este versículo, eh, el reino de Dios es el deseo de Dios. El reino de Dios en medio de los hombres es el deseo de Dios. Y cómo pudiésemos interpretar o cómo pudiésemos entender qué cosa es el reino de Dios, básicamente qué cosa es el reino de Dios. Y según este versículo, porque la escritura se interpreta a sí mismo, no podemos empezar a especular porque tenemos la escritura delante.
El reino de Dios no es más que la voluntad de Dios haciéndose en la tierra, así como se hace en el cielo. Te invito a que le eches una segunda mirada a este versículo. Venga tu reino. Y a continuación el Señor de alguna manera está definiendo qué cosa es el reino. O qué cosa es el reino según su perspectiva, qué cosa es su reino. Y ahí mismo lo aclara para evitar todas las locuras de las que podemos quizás escuchar hoy. Y él dice, venga tu reino, y dice seguidamente, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que básicamente el reino de Dios, el reino de los cielos es la voluntad de Dios haciéndose en esta tierra, así como se hace en el cielo. No sé cuál definición tengas tú sobre el reino, pero el reino básicamente es el establecimiento de la voluntad de Dios en esta tierra, un caminar a la voluntad de Dios, un retorno a la voluntad de Dios, es la manifestación de la voluntad de Dios. Eso es básicamente el reino de Dios. Mientras la voluntad de Dios no sea una realidad en nuestra vida, como individuo, como hijo de Dios, mientras la voluntad de Dios no sea una realidad como iglesia, no podemos hablar de reino. Porque hablar de reino sin que la voluntad de Dios sea el caminar, o sea la intención, volver a esa voluntad, regresar a esa voluntad, hacer las cosas según la voluntad de Dios, según el diseño de Dios, según el propósito, según el deseo, según la manera de pensar de Dios, no podemos hablar de reino. Podemos hablar de comunidad, podemos hablar de organizaciones, podemos hablar de muchas cosas, pero el reino está ligado a la voluntad de Dios, está ligado a la voluntad de Dios haciéndose en la tierra. Podemos hablar de salvación, pero no de reino. Salvación es una cosa y reino es otra. Es algo que quizás te choque en este momento, quizás sea la primera vez que lo escuche, pero me voy a encargar de en los próximos videos hablarte un poco de cuál es la diferencia entre salvación y reino. Entonces yo creo con todo mi corazón desde este texto, venga tu reino, hágase tu voluntad, que cuando un hijo de Dios está caminando lejos de la voluntad de Dios, podemos hablar de salvación, pero no de reino, porque reino y voluntad son dos términos, digamos, intercambiables, no son negociables, jamás estarán desligados. El reino es la voluntad de Dios haciéndose en la vida de hombres y mujeres, es la voluntad de Dios manifestándose en este mundo a través de ellos, a través de la iglesia, a través de los que han sido salvos. Pero muchas veces los que han sido salvos aún no caminan en la voluntad de Dios, están en un proceso de rectificación, de regreso, de comprensión, de entender. Y son como niños que son hijos, pero aún no caminan en los deseos de su padre, aún no entran en los negocios de su padre y aún no entran, digamos, en el reino de su padre. Si es hijo, si es salvo, pero necesita crecer, necesita madurar para entrar en el reino, en los negocios del Padre. Así que este asunto lo iremos comprendiendo en la medida que vamos avanzando. Quisiera invitarte a que tengas tu corazón abierto, porque comprendo que muchas de las cosas que digo en este canal quizás pueden escucharse un poco, ¿cómo decirte?, un poco polémicas o contradictorias, pero no es mi deseo, sino que mi deseo es poder compartir la palabra tal y como la he recibido y la he comprendido, no solo porque no ha sido una comprensión individual, sino que ha sido una comprensión junto al cuerpo, junto a otros hermanos. Hay una frase que para mí es muy importante y es la frase con la que Jesús inicia su ministerio. Y Jesús inicia su ministerio con una frase o con esta expresión: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esta frase inicia Jesús su ministerio. Y esto no fue un asunto temporal, no fue un asunto intermitente, no fue un asunto secundario en el ministerio del Señor, sino que el reino de los cielos fue el asunto central de la enseñanza de Jesús, porque el reino de los cielos encierra todo el propósito de Dios. Recordemos que cuando Jesús enseñaba, muchas veces decía: porque el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos se parece a, o el reino de los cielos es como. Por lo que el reino de los cielos fue la enseñanza de todo el ministerio del Señor. Para poder comprender un poco mejor, te voy a invitar a ir al libro de Mateo, capítulo 13, donde tenemos las parábolas del reino de los cielos. Así es conocido este capítulo, Mateo 13. De manera que podemos ver en estas parábolas un poco más a profundidad qué es el reino de los cielos. Necesitamos entender qué es el reino de los cielos para poder ser
librado de tantos extravíos y tantos desenfrenos, tanto desequilibrio, tanto sobreénfasis digamos, en los resultados, ignorando entonces las causas, lo que nos llevan a ese poder y esa autoridad de la que le hablé al principio. Dice Mateo capítulo 13, versos 34 y 35, Jesús dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiero que usted subraye en su Biblia, lo escriba, lo guarde, lo atesore esta frase. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, abriré en parábolas mi boca y a través de esas parábolas declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por lo que podemos llegar a una primera conclusión, y es que a través de las parábolas Jesús lo que hacía era declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cada vez que Jesús abrió su boca en las parábolas, tenemos que entender que lo que él compartió en las parábolas fueron cosas que quedaron escondidas desde la fundación del mundo, por lo que podemos comprender que ni David, ni Moisés, ni ninguno de los profetas, ni Samuel, nadie del antiguo pacto, nadie desde la fundación del mundo, desde Adán hasta Cristo, nadie nunca tocó esos asuntos. Nadie nunca los vio, nadie los comprendió, porque Jesús deja muy claro que a través de las parábolas él iba a comenzar a decir cosas que habían quedado escondidas, que habían quedado bajo un candado desde la fundación del mundo, desde el principio. Es decir, que fueron verdades que quedaron ahí intocables, fueron verdades que nunca surgieron, que nunca nadie vio, y que en este momento Cristo iba a comenzar a traer esas verdades. Qué importante es poder comprender las parábolas, cuánto tesoro, cuánta gloria existen en las parábolas, que era una gloria escondida desde la fundación del mundo. Ahora, si fuésemos a definir una parábola viene siendo como, es un relato que por lo general al primer momento cuando uno escucha una parábola es un relato fácil de entender, es una historia simple, es una historia que por lo general es conocida por todo el mundo, pero ¿qué es lo que pasa? Que el sentido más profundo de las parábolas es lo que no nos queda claro muchas veces. La gente entendía las parábolas. Jesús, cuando hablaba las parábolas, hablaba de la semilla de mostaza, de la vid, de cosas que para ellos eran muy conocidas, que eran común, que eran parte de su día a día, pero ellos no entendían el sentido más profundo de las parábolas, y así nos pasa a nosotros también. Fíjese si fue así, que hay un momento que cuando Jesús está hablando y diciendo estas cosas escondidas desde la fundación del mundo, los discípulos tampoco entendían, y dice en Mateo capítulo 13, versos 10 y 11, que los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué hablas por parábola? Es decir, le dijeron, no realmente no podemos entender a profundidad qué es lo que estás hablando, entendemos el sentido primario, pero ¿qué es lo que tú quieres decir realmente? Porque no podemos entender. Y dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Le dice, por lo que el Señor también a través de las parábolas daba a conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces yo quisiera que puedas unir estos dos textos para poder comprender desde la escritura qué cosa es el reino de los cielos. Por un lado, Jesús dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y ahora está diciendo que a través de las parábolas él da a conocer los misterios del reino de los cielos. Por lo que, según la propia escritura, la propia palabra, podemos unir estos dos versículos y descubrir que a través de las parábolas Jesús habló los misterios del reino de los cielos que quedaron ocultos desde la fundación del mundo. A través de las parábolas Jesús habló los misterios del reino de los cielos, que eran a su vez aquellas cosas que quedaron ocultas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es decir, que el misterio del reino de los cielos, según el propio Señor, fueron esas cosas, fueron esas verdades, esos principios, esas realidades, esa gloria, esas enseñanzas que quedaron ocultas desde el mismo principio, quedaron ocultas desde la fundación del mundo, y jamás nadie tocó esos misterios. Esos misterios quedaron bajo llave, quedaron encerrados.
Y nadie, ni el salmista, ni el libro Proverbio, ninguno de los libros del Antiguo Pacto, con toda su gloria y todas sus maravillas, jamás tocó ni el borde de los caminos de poder desenmascarar qué realmente era el reino de los cielos. Y Jesús ahora, a través de las parábolas y a través de su enseñanza, recuerden que el reino de los cielos fue la enseñanza central, abrió su ministerio diciendo: el reino de los cielos ha llegado. Y comienza a hablar durante todo su ministerio acerca del reino de los cielos. Usó muchas veces, a través de parábolas lo hizo. Ahora, para poder entender, porque Jesús está diciendo que el reino de los cielos fueron esas cosas que quedaron escondidas de la fundación del mundo, ese fue el misterio del reino de los cielos. Nosotros necesitamos entonces ir a la fundación del mundo, ir a ese momento donde quedaron escondidas aquellas cosas que son los misterios del reino, para poder entender el reino. Así que te voy a invitar a ir a ese libro. Ese libro es Génesis. Génesis es el libro que nos muestra la fundación del mundo, el principio del hombre, el principio de la creación de Dios, el principio del reino de Dios en medio del hombre, en medio de este mundo. Así que les voy a invitar a ir al libro de Génesis y allí vamos a comenzar a comprender el reino de los cielos desde su origen, desde su principio. Recuerden, le he hablado en otras ocasiones, para los que siguen el canal, hay una ley que se llama la ley de la primera mención, que a mí siempre me ha ayudado a comprender asuntos que a veces son un poco difíciles de comprender para mí. Y esta ley me ayuda siempre a ir la ley de la primera mención nos lleva al primer momento donde inicia un asunto, donde comienza algo. Y por lo general ahí está escondido todo el concepto básico, ahí está la raíz, está el ADN de cualquier asunto, que luego, si comenzamos a tratar de entenderlo por allá, por Mateo, por los evangelios, por las cartas, lo más seguro que no podemos comprender del todo, porque necesitamos comenzar por la raíz de cada asunto para poder lograr un desarrollo sano de una verdad. Así que te voy a invitar a ir al libro de Génesis, pero quiero terminar este video aquí para que no sea largo. De esta manera me estoy despidiendo. Aquí termina este video, continuaremos el próximo capítulo y vamos a entrar en comprender el reino de los cielos desde la fundación del mundo. Si te ha bendecido, si este tema quieres continuar escuchando sobre este tema y realmente comprender qué es el reino de los cielos en medio de los hombres, te voy a invitar a que nos sigas en el próximo video. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. También te quiero hacer una invitación que por lo general no hago mucho, porque no pretendo hacer promoción de este canal. Lo que sí deseo es que la palabra de Dios corra y que toque a la mayor cantidad de personas posible, y que pueda ser una palabra que bendiga la vida de mucha gente, aún de gente que yo no conozco, de gente que está lejos de mí geográficamente, pero que la palabra pueda traer esa bendición que trae la palabra, pueda traer esa luz, esa comprensión a tu vida. Así que nada, Dios te bendiga, te espero en el próximo capítulo, no te lo pierdas.